¿Qué tal? Si alguna vez un postre sin gluten ha quedado pues denso, seco o simplemente decepcionante, créanme, no es algo raro. A muchísima gente le pasa. Hoy vamos a meternos de lleno en el arte de la repostería sin gluten, para que esa frustración se convierta en un éxito pero de los deliciosos. A ver, ¿les suena familiar? Panes que nomás no inflan, galletas que se hacen polvo con solo mirarlas, pasteles con texturas medio raras, son los problemas de siempre. Y es que de verdad es frustrante pasar tiempo en la cocina, usar ingredientes, para que al final salga algo que no se parece nada a lo que uno quería. Pero bueno, ¿por qué es tan complicado? Miren, lograr panes así de esponjosos con esa corteza perfecta es totalmente posible. El secreto no está en encontrar una harina mágica, para nada. La clave es entender cómo funcionan los ingredientes de verdad. Y les prometo, es mucho más sencillo de lo que se imaginan. Ok, esta es nuestra ruta. Primero, vamos a entender por qué fallan tanto las recetas. Luego, les voy a contar el secreto que está en las mezclas. Nos vamos a clavar en un caso práctico con la famosa harina de coco. Después, vamos a aprender a crear la combinación ideal, a conocer a los ayudantes que no pueden faltar y al final cerramos con un resumen de las reglas de oro para que todo salga bien. Muy bien, vamos a entrarle al tema. Para arreglar un problema, pues primero hay que entenderlo bien. ¿Quién es el verdadero villano en esta historia? La respuesta es la ausencia de una proteína que lo es todo en la repostería. Piénsenlo así, el gluten es como el pegamento y el esqueleto de un pastel o un pan. Es lo que atrapa el aire para que esponje, le da esa elasticidad a la masa y crea esa textura suavecita que nos encanta. Sin el gluten, todo se cae, literal. Por eso, hornear sin gluten es como querer construir un edificio sin andamios. Se necesita una estrategia completamente nueva. Y justo aquí es donde todo empieza a cobrar sentido. La solución no es un solo ingrediente, sino la combinación inteligente de varios. Esta es la regla fundamental que de verdad lo cambia todo. Aquí está el punto más importante de todos. Intentar cambiar la harina de trigo por una sola harina sin gluten, digamos solo de almendras o solo de arroz, es una receta para el fracaso. Cada harina tiene sus propias características y por sí sola ninguna está completa. Aquí la clave del éxito es el trabajo en equipo. Y para que esto quede súper claro, vamos a analizar una de las harinas más complicadas y famosas por dar problemas, la harina de coco. Se los aseguro, si aprenden a dominar esta, pueden con la que sea. Miren, la experta en postres saludables Katia Brambila lo dice clarito y sin rodeos. Usar harina de coco como si fuera harina de trigo uno a uno es la crónica de un desastre anunciado. Se comporta de una manera totalmente diferente y entender por qué es vital. Y bueno, aquí está su superpoder y su debilidad. Es como una esponja súper absorbente. Absorbe muchísimo más líquido que cualquier otra harina. Si no le pones suficiente líquido para compensar, el resultado va a ser un postre súper seco, pesado, nada agradable. Por eso las recetas con harina de coco siempre llevan muchos huevos y bastante líquido. Entonces, ¿cuál es la regla de oro con esta harina? Muy fácil. Nunca, pero nunca, debe ser más de una cuarta parte de la mezcla total de harinas. Ese es el límite. Con esa proporción nos aseguramos de mantener el equilibrio y evitamos que se robe toda la humedad de la receta. Y aquí van los tips prácticos. 1. Siempre hay que tamizarla o cernirla porque se hacen muchos grumos. 2. Al medirla hay que hacerlo con cuidado sin apachurrarla en la taza. 3. En cuanto esté lista la masa, al horno, porque si reposa se empieza a endurecer. Y 4. No hay que tenerle miedo a usar bastantes líquidos y huevos. Son necesarios para darle buena estructura. Ok, ahora que entendimos el caso de la harina de coco, regresemos a la idea general. Este principio de mezclar es universal para la repostería sin gluten. Se trata de combinar harinas con diferentes cualidades para que juntas imiten lo que hace el gluten. A ver, imaginemos una mezcla base para un bizcocho. Podríamos usar un 40% de harina de arroz, que le va a dar la estructura, luego un 30% de harina de almendra para que quede húmedo y con buen sabor, y para que no quede pesado, otro 30% de almidón de papa, que le da ligereza. ¿Ven? Cada ingrediente tiene su chamba. Al momento de elegir hay que poner en la balanza los pros y los contras. Por ejemplo, la de almendra es súper nutritiva y sabrosa, pero sí es más cara. La de coco, como ya vimos, absorbe todo el líquido. Y la de avena, que tiene un sabor que a todos nos gusta, puede hacer que las cosas queden un poquito más densas. Conocer esto es lo que permite crear mezclas perfectas para cada postre. Pero, ojo, las harinas no lo son todo. Para de verdad recrear esa elasticidad y lograr que todo se mantenga unido como lo hace el gluten, necesitamos unos ingredientes especiales, nuestros ayudantes secretos. Y aquí están, los aglutinantes. La goma Santana y la goma Ward son los más comunes.
Y son justo este pegamento que nos falta. Con una pizca, en serio, una cantidad muy pequeña, le dan elasticidad a la masa. El psyllium y el lino molido son opciones más naturales que también hacen un gran trabajo uniendo todo y mejorando muchísimo la textura final. Muy bien, ya vimos bastante. Ahora vamos a resumir todo esto en unos cuantos principios básicos súper fáciles de recordar que van a ser su guía para cualquier aventura de repostería sin gluten. Anótenle bien. Estos son los 4 mandamientos. Primero, siempre usar una mezcla de harinas. Segundo, conocer a fondo sus ingredientes. Saber qué hace cada harina. Tercero, nunca olvidar el aglutinante para que todo tenga elasticidad. Y cuarto, no tener miedo de ajustar los líquidos y experimentar un poco. Seguir estos pasos convierte el hornear sin gluten de un juego de azar a una ciencia que funciona. Y la prueba de que esto funciona está en los resultados. Vea nada más. Cuando se aplican estos principios, se puede lograr una focaccia sin gluten así de espectacular. Doradita, crujiente por fuera y con una miga perfecta por dentro. Esto es la prueba de que no hay por qué renunciar a nada. Con la técnica correcta, las posibilidades son infinitas. Ahora que ya conocen el secreto de las mezclas, las harinas y los aglutinantes, la pregunta ya no es si se puede hornear sin gluten, sino qué delicia van a preparar primero. ¿Unas galletas? ¿Un pan? ¿O qué tal esa focaccia? El horno ya está esperando.